Bueno, muy bienvenidos a todos. Estamos en el segundo tema de cómo compartir nuestra lectura de la Biblia con otras personas. Hoy vamos a seguir hablando de método, vamos a seguir intentando conocer la Biblia en su conjunto desde el punto de vista de los autores, de los escritores bíblicos y a ver si vamos siendo capaces de hacernos en nuestra mente esa figura de que la persona que está con nosotros para abrir la Biblia es tan honesta como nosotros, que tiene sus propios a priori y que eso hay que respetarlo hasta el punto que una conversación no pueda nunca hacer que la persona se sienta mal. Finalmente, abrir la Biblia para sentirse mal nunca, nunca, nunca es el propósito. Entramos en el tema 2: estudio de las claves para compartir la Biblia a los hermanos evangélicos. Poníamos el ejemplo la semana pasada, ¿os acordáis? De que pudiésemos estudiar Romanos 3:20, Romanos 6:14, Romanos 10:4 o cualquier otro tema que pueda ir surgiendo poco a poco, y queremos poniendo ejemplos para que lo veas. Decíamos, a modo de resumen, que para poder entender lo que dice Romanos 3:20 necesitamos el texto seguido del 1:1 al 3:19. Para entender Romanos 6:14 necesitamos 3:21 hasta 6:13. Y para entender Romanos 10:4, y de momento estamos hablando sin entrar en el tema de las traducciones, tenemos que leer desde 6:15 hasta Romanos 10:3. Con lo cual, vamos y seguimos en el método. Como vimos en el tema 1, la cristiandad se fundó, se fundamentó, se estructuró con intenciones apologéticas. Es decir, cuanto más conflicto tenían los grupos del siglo I, siglo II y siglo III, más fuerza tomó la necesidad de defenderse ante otros. Y eso fue ampliado con la idea de que la mitad del segundo siglo todavía existen discípulos de Juan. Es decir, cuando Juan escribe el Evangelio, posiblemente el último libro de la Biblia, o el Apocalipsis, que es un poco anterior, todavía habían conocido a Juan. Con lo cual, la cosmovisión hebrea, semita, todavía estaba bastante al alcance de los que leían aquellos libros. A partir de la mitad del siglo segundo y primero del tercero se pierde completamente la visión hebrea y entramos en una visión puramente filosófica griega. Es decir, que aunque vivían en el Imperio Romano, pero ya sabéis que la colonización griega fue totalmente intelectual, más que bélica. Y eso nos dura hasta nosotros. Nosotros somos profundamente griegos de pensamiento. Entonces, no se empezó a leer ya los textos en su propio contexto, sino que se fueron creando contextos nuevos que tienen que ver con la defensa de la fe ante las herejías. Hay herejías cristológicas ya a mediados del primer siglo, es decir, en la primera carta de Juan a la iglesia de Éfeso ya se habla de eso. ¿eh? Esa realidad nos lleva a un escenario que debería de ser estudiado de forma personal por todo creyente antes de ir a compartir con otras personas. Esto es importante que lo podamos tener en cuenta. ¿eh? Yo tengo que tener instrumentos válidos para poder hablar con otras personas. Se debe plantear con seriedad que una cosa es la lectura, resumiendo el tema pasado, la lectura devocional de la Biblia, que no es mala, que es normal, y otra muy distinta es el estudio textual. Son objetivos diferentes. A mí personalmente, si me dais a elegir, yo prefiero el estudio textual. El estudio devocional hace años que a mí personalmente no me llena mucho, pero reconozco que sigue siendo válido. Que debería ser el objetivo principal cuando se habla con otra persona que piensa de otra forma, porque si seguimos con textos devocionales, será difícil que cualquiera de los dos pueda crecer, pueda enriquecerse.
Aunque se dan casos concretos, lo normal es que ese proceso de texto contra texto no suele dar un resultado positivo. Esto no se puede tomar en sentido absoluto porque hay personas que siguen aceptando diariamente. El resultado positivo no es que alguien acepte otra iglesia diferente. El objetivo es que juntos descubramos el mensaje profundo de la iglesia y terminaremos reuniéndonos con lo que pensamos igual. Esto creo que es importante. Es decir, el creyente no se forma en la iglesia. En la iglesia vamos a compartir con los que pensamos igual, en la diversidad, eso ya lo sabéis. Pero si queremos que alguien pueda comprender la lectura como lo hacemos nosotros, ¿eh? Tenemos que hacerlo con un método que permita profundizar en la materia. Y como se comentó en el tercer tema, a ese método le llamamos método concordático, que no es una herramienta aconsejable para conocer el significado de los textos. Y esto quedará más claro cuando entremos en los análisis textuales, es decir, cuando analicemos los textos relevantes. Entonces, ¿qué es el método concordático? Todos lo hemos empleado en algún momento de nuestra vida. Yo recuerdo la época en que lo hacía. Te cogías una concordancia bíblica, cogías los textos y más o menos intentabas hilvanarlos de alguna manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que una palabra, esto simplemente es a modo de introducción, una palabra tiene tantos significados como contextos tiene y puede significar muchísimas cosas dentro de la propia Biblia. La cosmovisión bíblica. La Biblia, conformada por 66 libros en el canon tradicional, es decir, no los libros apócrifos, fue redactada de una manera muy distinta a los métodos que conocemos actualmente. Como bien sabemos, lo comentábamos en el primer programa, las divisiones en capítulos y versículos no forman parte del texto original inspirado, aunque fueron introducidas con una buena intención pastoral. Es decir, cuando vienen los enfrentamientos entre los grupos, los pastores de esa época, más que los teólogos, recurrieron a esos temas. Por lo tanto, estamos hablando de una lectura más o menos científica, sin que perdamos la cabeza por el término científico, de una intención pastoral. Sin embargo, hay una realidad que trasciende. Hoy en día, pocas personas leen la Biblia, y esto sí me gustaría resaltarlo, muy pocas personas leen la Biblia atendiendo fielmente a las intenciones de los autores divinamente inspirados. Y aquí nosotros no podemos excluirnos, ¿eh? Nosotros estamos dentro de este grupo también, por nuestra propia proyección. Por tanto, ningún grupo de creyentes puede reclamar una comprensión plena o absoluta de las escrituras, ni tampoco estar en un error total respecto al conocimiento parcial que tienen. Es decir, por el método que se emplea, el método concordático, nadie puede decir tengo todo el conocimiento y nadie puede decir no tengo ningún conocimiento. Ese es un poco ese movimiento de cómo profundizo en la Biblia. Esta reformulación básica o precisión teológica, manteniendo el sentido y la estructura de los textos originales. Por ello se podría decir que entre los grupos tradicionales y conservadores encontramos tres grandes subgrupos. Y vamos a intentar plantearlos esta noche. En primer lugar, estamos hablando de cristianos de escuelas de pensamiento. Es decir, si os dais cuenta, cuando hablamos con diferentes personas de diferentes grupos, todos tienen los mismos tópicos, incluidos nosotros. Unos les dan más valor a unas cosas y otros les damos valor a otras. Y sin embargo, deberíamos de encontrar un equilibrio. Por tanto, en algunas doctrinas, nosotros acompañamos a todos los grupos o a algunos de los grupos. Con algunos grupos tenemos muchas doctrinas en común y que deberían de ser utilizadas al comienzo de nuestras conversaciones. Sin embargo, con otros tenemos poca base doctrinal en común. ¿eh?
no aceptamos ciertas doctrinas sostenidas por algunos grupos porque entendemos que no tienen base bíblica. Pero, ¿veis? Si empezamos primero por las que tenemos en común, siempre es una aproximación más cercana. Y si sabemos que hay un tema que está muy trillado por ellos en contra de lo que nosotros creemos, yo lo dejaría para más adelante. No empezaría por ahí. ¿Eh? Yo empezaría por los temas que son comunes. ¿Para qué? Para afianzar. ¿Eh? Solo unas pocas doctrinas no son compartidas con ningún grupo. ¿Eh? Vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Fijaos, tenemos de las doctrinas, para hacer un... No he olvidado lo que hablábamos la semana pasada, pero para que podamos partir de algo que es muy usual entre nosotros, aunque recordáis que el tema de las doctrinas fue creado desde el punto de vista de la defensa. Los cristianos conservadores son aquellos que creemos en la inspiración de la Biblia y que creemos en que los libros fueron dirigidos a comunidades, a personas directamente. Hay una crítica que es científica, que a lo mejor en algún momento la comentamos un poco, pero que finalmente no compartimos prácticamente ningún punto de partida con ellos. En ciertas doctrinas de controversia entre cristianos conservadores, sostenemos una o dos o más posturas. Es decir, coincidimos con unos sí y con otros no. E incluso a veces coincidimos con subgrupos y no coincidimos con los grupos más grandes que vienen de eso. Veis que es un espectro bastante amplio. Y nuestro aporte doctrinal son 4 o 5 creencias que finalmente son las que finalmente tenemos que llegar a compartir cuando hayamos hablado de las que tenemos en común con todos, cuando tengamos que hacer esa criba entre las que compartimos y no compartimos, y finalmente las que no compartimos con ningún grupo, que son 4 o 5. Ya la veréis dónde está la diferencia con el 4 o con el 5. Por ello, es imprescindible que antes de compartir con otros grupos, conozcamos muy bien a cada uno de los grupos y la relación de nuestra lectura con ellos. Hay mucha literatura en Internet. Si vais a hablar con un determinado grupo de la Reforma, pues buscar los datos y sabréis qué es lo que piensan. Entonces, primero, las doctrinas que tenemos en común, hacer un buen ambiente, hablar, orar juntos, e intercambiar esos apuntes que tenemos en común. Pero para eso hay que conocerlo. En las tres grandes religiones medievales, por ejemplo, es decir, católicos, ortodoxos con todas las marcas, es decir, la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Ortodoxa Occidental, todos creemos en la inspiración de la Biblia. Pero en el caso de estos grupos, hay un elemento diferenciador, que es inspiración es igual a Biblia más tradición. Es decir, cuando se habla con las tres grandes religiones medievales, nosotros empleamos el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, que está bien, pero tal vez en su momento. Entonces, lo primero que nunca te van a negar que no creen en la inspiración de la Biblia, pero es que para ellos la inspiración de la Biblia está basada en Biblia y tradición. Para ellos es exactamente lo mismo. Y os lo digo bien porque estudié en una facultad de esta religión medieval y me tuve que estudiar un libro de más de 1000 páginas de la tradición. Es decir, que con lo cual, los grupos de la Reforma creen en la inspiración de la Biblia, pero sometidos, y esto lo comentábamos un poco la semana pasada, al principio crítico luterano. No todos los libros tienen la misma importancia. Lutero creó un principio que fue el canon dentro del canon. Y claro, en esos libros está Hebreos, Santiago, Apocalipsis, que son justamente los tres libros de donde nosotros sacamos las lecturas específicas. Y lo vamos a ver un poquito ahora. Con lo cual, ¿creen la inspiración? Claro que creen la inspiración. No la ponen en duda.
Pero por su fundador, nuestro fundador, realmente nosotros venimos de la Reforma, empleó ese criterio crítico que prefiere Romanos y prefieren Gálatas y los evangelios a cualquier otro tipo de libro. Por supuesto, el Apocalipsis prácticamente es alegórico, es una alegoría. Santiago para ellos no tiene ninguna importancia porque ellos piensan que es un libro que habla de las obras y que las obras no se pueden comparar con la fe, que estoy de acuerdo, aunque no como lo aplica. Y el libro de Hebreos, que es fundamental, ellos tampoco lo consideran un libro que tenga una relevancia a la par de los otros grandes libros de la justificación por la fe. Por lo tanto, debemos de conocer el sentido de inspiración de la Biblia en cada uno de los grupos. ¿Esto para qué nos sirve? Mirad, yo os hablo de mi experiencia. Pasé 5 años en una universidad de una de las grandes religiones medievales para hacer mi doctorado y allí aprendí cómo interpretan la Biblia. Y sabéis, y esto es lo que yo os comparto, yo he aprendido más de los que nos critican que de los que nos pasan la mano por el hombro. Entonces, si estoy hablando con alguien que viene de la Reforma, lo que tengo que intentar es ver cómo le explico, y iremos viendo ejercicios de todo esto, cómo le explico que Hebreos, Santiago y Apocalipsis son tan inspirados como Gálatas o Romanos o los Evangelios. Pero ellos no lo entienden así. E iremos viendo algún ejemplo que os sirva como referencia. Lecturas de la Biblia que compartimos con todos. Fijaos, son 19 puntos. Simplemente, como lo vais a tener, pues simplemente lo voy a repasar un poquito. Dios es el soberano creador, sustentador, rey del universo, que es eterno, omnipotente, omnisciente y omnisapiente. Es verdad que hay matices, pero tú le hablas a cualquiera de esas religiones, bien religiones medievales o bien religiones de la Reforma, y creen que Dios es creador, aunque existan otros planteamientos. Que la deidad comprende al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso lo compartimos con los tradicionales, con todo. Es verdad que hay grupos pseudo cristianos que no, pero me estoy refiriendo al conjunto en general. Que la Biblia es la inspiración revelada de Dios hecha a los hombres y que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Aquí tenemos que plantear lo que hemos hablado anteriormente de la inspiración, pero todos creemos que la Biblia es inspirada, que Jesucristo es Dios y que ha existido con el Padre desde la eternidad. ¿Eh? Aquí posiblemente tengamos que hacer un estudio completo. El Espíritu Santo es un ser personal que comparte los atributos de la divinidad con el Padre y con el Hijo. Repito, hay cosas que habría que matizar. Que el Cristo, el Verbo de Dios, se encarnó mediante la milagrosa concepción y el nacimiento virginal y que vivió una vida absolutamente sin pecado en la tierra. Es decir, textos hay muchos, pero simplemente estamos viendo enunciados. Que la muerte sustitutoria y expiatoria de Cristo es suficiente para la redención de la humanidad. Y aquí hay un detalle que yo quiero explicaros. Esto, esto lo creemos todos los cristianos, pero les resulta muy extraño que nosotros necesitemos el santuario y por lo tanto dedicaremos un estudio a eso. ¿Eh? Entonces, yo tengo que reconocerle a un reformado que la muerte expiatoria de Cristo es suficiente para la redención de la humanidad? Sí. Pero nosotros creemos en el santuario. Con lo cual, tenemos que tener esto muy claro, y repito, no lo pretendo ahora, estoy haciendo enunciados, para poder ver cómo complementar una cosa con la otra. Jesús se levantó de forma literal y corporal de la tumba, y que igualmente de forma corporal y literal ascendió al cielo. Y que él ahora intercede como nuestro intercesor en el ministerio sacerdotal y
ante el Padre. Repito, esto se utiliza por todo y realmente que hay matices para cómo explicar este concepto. Que volverá en el segundo advenimiento personal e inminente. Esto es un concepto que prácticamente mantenemos todos. Que el hombre fue creado sin pecado, sin la raza humana, pero por su caída posterior entró en un estado de alejamiento y depravación progresiva y sistemática hasta hoy. Que la salvación mediante Cristo se logra exclusivamente por su gracia. Con lo cual, aquí tendremos que hacer un estudio donde nos ayude Pablo a entender cómo ponemos o cómo relacionamos los tres grandes tópicos, que es pecado, ley y gracia. Es decir, ahí nosotros tenemos mucho que aportar. Iremos viéndolo poco a poco. Que la entrada de la nueva vida en Cristo se logra por regeneración o nuevo nacimiento espiritual. Que somos justificados exclusivamente por la fe. Veis que esto nos suena, no nos extraña a nosotros. Que el hombre es santificado por la morada interior de Cristo mediante el Espíritu Santo. Que el hombre será glorificado en la resurrección con ocasión del regreso de Jesús. Y nos quedan dos. Que habrá un juicio de todos los hombres. Aquí tenemos, todos creemos en el juicio, pero no todos lo planteamos igual. Y que el Evangelio debe ser predicado como testimonio a todo el mundo. Estos 19 puntos, aún con matices, cualquiera de los grupos te puede decir que lo acepta. Pero claro, repito, hay matices. Luego, lectura de la Biblia que compartimos con unos sí y otros no. Fijaos, que el hombre tiene libertad para elegir o rechazar el ofrecimiento de salvación. No creemos, aquí ya hay creemos y no creemos. No creemos que Dios ha predestinado a que algunos hombres se salven y otros se pierdan. Por eso hay textos en la Reina Valera que dice, nos predestinó. Habrá que hacer una buena traducción de ello. ¿eh? Que la ley moral de los 10 mandamientos es la norma que debe regir la vida y conducta de todos los seres humanos de todas las épocas. No creemos que Dios haya cambiado el decálogo o abolido. Unos creen que no, otros creen que sí. Y aquí ya tenemos que meter al pueblo judío. El tema que nosotros podemos compartir con el pueblo judío es el tema de la ley. Ese es su tema fuerte y tiene que ser el nuestro, para hablar con ellos. Que el bautismo debe administrarse por simple inmersión. No creemos que deba administrarse por aspersión, derramamiento o triple inmersión. Con lo cual aquí tenéis 4 formas con las cuales se bautiza dentro del mundo cristiano. El hombre fue dotado de inmortalidad condicional en la creación. No creemos que posea un alma innata o un alma inmortal. Con lo cual, fijaos, tenemos también 3 posturas que se reparten durante todos los grupos que podemos encontrarnos. Que los impíos serán castigados por el sufrimiento y la destrucción en el fuego. No creemos en un infierno que arde eternamente, donde las almas reciben tormento sin fin. ¿Veis? Es decir, todos creemos en un castigo, pero unos lo temen. Y ahora, pues tenemos un problema adicional, no lo tenía aquí dentro, pero lo menciono, y es el tema de los mesiánicos. Es decir, el universalismo que estamos atendiendo de la facultad, yendo a las iglesias, piensan que al final todo el mundo se va a salvar porque el infierno es un estado espiritual, no físico. Con lo cual, a este hay que añadir una nueva fórmula que es muy reciente, que es el universalismo. Pero sí, en algún momento tal vez podamos entrar un poco en el tema. Que el séptimo día de la semana es el sábado. No creemos que la creación se realizó en largos periodos evolucionistas. Que el principio del diezmo constituye el plan de Dios para sostener la Iglesia. No creemos que el diezmo haya sido para los judíos, por lo cual aquí os estoy diciendo lo que se cree y lo que creen otros. Que Dios creó el mundo en 6 días literales. No creemos que la creación se realizó en largos periodos de proceso evolucionista. Por ejemplo, hemos dicho que todos creemos en un Dios creador, pero hay quien cree en la evolución y hay quien cree en un Dios teísta. Es decir, que hay diferentes matices. Que la correcta perspectiva de la interpretación profética
esto es muy importante para nosotros, esté mejor expuesta en la escuela de pensamiento histórica. Y no aceptamos, simplemente permitirme el enunciado, ¿vale? El preterismo o el futurismo, que son los dos sistemas que predominan. El primero, el preterista, en las escuelas medievales y el futurista en los hijos de la Reforma, cuando Lutero fue histórico. Pero han involucionado de esa manera hasta nuestros días. Que la Iglesia y el Estado deben operar en esferas totalmente separadas, cuando las iglesias medievales no creen esto. Y el Estado debe operar en esferas totalmente separadas. No creemos que en un intento por controlar la religión, la Iglesia debiera controlar al Estado o que el Estado debiera gobernar a la Iglesia. ¿Mm? Que el rito instituido por Cristo, el lavamiento de los pies, debe ser practicado. No creemos que haya sido meramente una adopción a las costumbres de ese tiempo, que lo era, pero Jesús lo ratificó. Debemos abstenernos o llevar una vida saludable, porque las cosas cambian muy rápidas y ya hay muchas más cosas que las que tenéis en el punto 12. La lectura propia de la Biblia son esos puntos en los cuales nosotros aportamos. Y esto me resulta muy, muy, muy interesante que lo manejemos como lo veo, ¿vale? Vosotros, es cómo manejar este tema. Porque será, después de haber hecho todo lo que tenemos en común, haber situado lo que tenemos, algunos sí y otros no, según el que tengamos delante, hay 5 que finalmente nos van a diferenciar de todos. Que es que en el cielo hay un santuario donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministra en 2 fases. Eso solo lo queremos nosotros. Es decir, lugar santo, lugar santísimo. ¿De dónde sale esto? Parte del libro de Daniel y parte del libro de Hebreos. Ya sabéis cuál es la concepción del libro de Hebreos para la reforma. Que debe realizarse un juicio previo a la segunda venida, el cual se decide el destino por omisión o por positivo el destino de cada ser. Que el sello de Dios y la marca de la bestia, mencionados en el Apocalipsis, son símbolos opositores del mal y del bien en el gran conflicto. La cuarta, que los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan la proclamación del mensaje final de Dios al mundo en preparación para la venida de Jesús. Y el quinto es el don profético. Nuestra visión es la más negada. Por las religiones medievales le es indiferente, no tiene ningún problema, pero el grupo evangélico lo ataca muchísimo. Os veréis obligados a situar claramente que el don profético está dirigido por Dios y elegido por Dios. Y que los profetas siempre son elegidos por Dios, donde la iglesia no interviene, ni el pueblo judío interviene en el nombramiento de los profetas. Pero ese quinto yo lo dejaría para cuando la persona haya aceptado muchas otras cosas anteriores. ¿Por qué? Porque ya están enseñados a que no lo acepten. Entonces, evitar los temas más conflictivos hasta que vayan afianzándose y tengamos confianza los unos con los otros de que estamos leyendo la Biblia en igualdad de condiciones. Principios universales de lectura de la Biblia. Fijaos, hay algunos principios que deben de ser conocidos por cualquiera que quiera conocer el significado de la Biblia. Os voy a hablar de algo. Llevo años utilizando esto fue una de mis investigaciones previas, pero que, por si alguien no lo sabe, me permitís que lo mencione. ¿Qué entendemos por ello? Y algunos puntos importantes. Estamos hablando de lectura de la Biblia. Cómo acercarnos a los textos. La Biblia debe ser leída según la escuela literaria, es decir, según lo que está escrito, en orden cronológico más preciso posible. Es decir, ¿qué libros se escribieron antes que otros? Porque claro, si yo me voy al Apocalipsis, porque me interese hablar
del simple mensaje angélico, porque me interesa a mí, no sé si a la otra persona. Y le quiero explicar el capítulo 20 de Apocalipsis con el fuego eterno. Si yo no sitúo en todo lo que dice la primera gran parte de la Biblia y lo dejo claro, será muy difícil que acepten. Veis que no es fácil, es decir, 2000 años de controversias doctrinales dirigidas en cierto modo por alguien que no le interesa que la Biblia pueda ser conocida, no estoy diciendo que el método sea fácil, pero se puede hacer. Es decir, no, no. Entonces, si el libro de Génesis está escrito antes que el libro de Éxodo, pero más todavía, si el capítulo 1 de Génesis está escrito antes que el capítulo 2, el que manda es el 1. Es decir, cuanto más antiguo es el texto, y esto podéis preguntar después lo que queráis oportuno, más cercano está a un planteamiento bíblico. ¿Eh? Fue la inspiración quien decidió que se escribiera la Biblia en 3 idiomas. No lo hemos decidido nosotros. Hebreo, arameo y griego. Con lo cual, esos 3 idiomas son idiomas utilizados por el Espíritu Santo cuando dirigió a los autores. La primera gran parte de la Biblia, casi toda está en hebreo, con algunas porciones en arameo, como Daniel o Esther, parte, y la segunda parte está escrita en griego. Yo sé que esto a veces dice, oh, es que siempre estáis igual. A ver, yo no pretendo que lo manejéis todo. Lo que pretendo es que conozcáis. ¿Vale? Tener presente que cualquier otro idioma es una traducción. Los traductores en muchos casos son filólogos. En otros casos más graves son dirigentes religiosos con más o menos conocimiento de los textos bíblicos. ¿Mm? Eso es importante que os suene. Un libro antiguo es preferible a un libro más nuevo. Segundo, la primera Biblia. Recordad que estamos hablando de los códigos de silencio. El libro de instrucción recibida por Moisés, la Torá, son los fundamentos de la primera alianza. Es decir, desde el primer libro de la primera gran parte de la Biblia hasta el último profeta, es el código de instrucción de la primera alianza. Y veremos cómo se van a relacionar pues, los primeros 5 libros con los profetas, con los escritos, iremos viendo todo esto. Es importante recordar que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que es un nombre griego, no es un nombre bíblico, no fueron escritos en el momento exacto en que ocurrieron los eventos que relatan, sino muchos siglos después. No sé si esto lo habéis pensado o no, pero quien lo escribe, ¿quién es? Es Moisés, a la salida de Egipto. Han pasado siglos, algún que otro milenio, desde que Dios ordenó la tierra, de que Adán y Eva pecaron, del diluvio, del llamado Abraham. Es decir, todos esos relatos de los primeros del libro de Génesis son relatos inspirados, pero que pertenecen a épocas donde los que salieron de Egipto no tenían mucha visión, ¿eh? Porque, como digo, no se escribieron cuando ocurrieron los acontecimientos, sino muchos siglos después. Estos textos están dirigidos al pueblo de Israel que emerge del exilio de Egipto, con un trasfondo en un contexto politeísta egipcio. Es decir, lo que pudiesen recordar o no por la tradición de padres a hijos de 400 años, no hay mucho que se haya encontrado o investigado, sí, pero no se ha encontrado mucho. Pero el trasfondo con el que nosotros tenemos que empezar a leer los primeros 5 libros de la Biblia no es un contexto hebreo, es un contexto egipcio para formar el pueblo hebreo. No sé si esto necesitará algún tipo de explicación más, pero resulta interesante. Su propósito es formar y consolidar la identidad del pueblo de la primera alianza,
revelando la voluntad de Dios y estableciendo la base de relación entre Él y su pueblo, redimido, rescatado, elegido, ¿eh? Como queráis. Aquí tenéis un pequeño esquema para que entendamos un poco el sentido de los primeros 5 libros de la Biblia. Israel sale de una religión politeísta e idólatra, después será metido en Canaán, que era politeísta e idólatra, y en el centro hay una tierra, perdón, una tierra no habitada ni colonizada por divinidades paganas, porque no había necesidad. Ahí es donde Dios le da los 5 primeros libros de la Biblia. El término Torah significa instrucción. El significado de ley es mucho posterior, ¿eh? Es después del retorno del exilio de Babilonia y Medo-Persia. Con lo cual, tenemos que entender que la travesía del desierto, a pesar de las dificultades que hubo, es el lugar donde Dios hablaba con un pueblo en formación. Un pueblo que tenía que ser formado. ¿Para qué? Para reconducir lo que había aprendido en Egipto y para prepararse para no ser absorbido en la tierra de Canaán. Ese es el itinerario desmitológico. ¿Eh? El código de silencio nos permite entender, y esto es muy importante, que el resto de los libros de la Torá, es decir, desde Josué hasta Apocalipsis, en esa función orgánica de los libros bíblicos, solo se menciona lo que se cambia y se silencia lo que permanece. Eso es lo que vamos a llamar el código del silencio. Y aquí tenemos un gran problema con la reforma. Y que os lo vais a encontrar. Esto sí que es prácticamente. Repito, el código de silencio nos permite entender que el resto de los libros fuera de la Torá, Pentateuco, solo se menciona lo que se cambia y si se silencia lo que permanece. Eso lo va a hacer Jesús, lo va a hacer Pablo, lo va a hacer Juan, lo van a hacer todos. ¿Mm? Con lo cual, siempre tenemos que tener la Torá, los 5 primeros libros, como la base para ver lo que se dice, para cambiar o no se comenta porque permanece. Y así se va a desarrollar todo el código del silencio a lo largo de toda la Biblia, hasta llegar al último libro. Para la cosmovisión de la Reforma, y esto es lo que os comentaba hace un momento, el código de silencio es totalmente diferente al nuestro. Para ellos un texto posterior, cuando menciona lo que se cambia, deja sin valor lo que no se cita. Esto deberíais de marcarlo, porque va a ser una de las grandes diferencias. ¿Eh? Esto no lo encontraréis en ningún sitio. Estas son investigaciones que yo he hecho a lo largo de mi vida porque me han resuelto ciertos problemas que yo comparto con vosotros. Sí, seguramente lo empleará alguien por ahí porque lo he enseñado muchas veces. Por tanto, diferencia entre los grupos medievales. No tienen problema porque tienen dirigentes religiosos que según ellos tienen capacidad para cambiar la Biblia. Ahí tenemos que ir por otro camino. Pero la reforma tiene esa particularidad. Y sabéis, nosotros no nos hemos alejado totalmente de esto. Tenemos todavía ciertos tópicos ahí. El código de silencio es entendido de una manera contraria a nosotros. Para ellos, un texto posterior, es un texto de Pablo, de Santiago, de Jesús, cuando menciona lo que se cambia, deja sin valor lo que no se cita. Y ahí tenemos un montón de problemas que nos iremos encontrando y que esto no tenéis que arrumbarlo, ¿eh? Esto tenéis que mantenerlo muy firme en vuestra mente porque es muy, muy necesario. Esto será uno de los puntos a considerar casi al principio
de los intercambios en las lecturas. Por ejemplo, yo sé que entramos en los tópicos, pero bueno, el tópico que nos sirva para ver cosas más abundantes. ¿Vosotros creéis que el silencio sobre el sábado es suficiente para Pablo para dejar de creer en él? Cuando había vivido toda su vida bajo la Torá. A mí, el sábado, en la segunda parte de la Biblia, me falta el texto que lo elimina, no el texto que lo cita. Y esto, repito, si necesitamos que lo repitamos y que lo estudiemos, estaré encantado de hacerlo porque creo que es una de las claves fundamentales para... Entonces, las religiones medievales tienen autoridades eclesiásticas que no compartimos, pero que están y que pueden cambiar, con lo cual, ahí está. Pero el problema es los grandes grupos. Me refiero grande en cuanto a divisiones, implantaciones, etcétera, que vienen de la Reforma, que venimos de la Reforma. Uno de los grandes tópicos que nos diferencia es, para nosotros, lo que no se menciona en una carta posterior, en un libro posterior, es porque está en vigencia. Y solo se menciona lo que está en problemas en ese momento. Por ejemplo, vosotros sabéis que Isaías tiene un texto muy bonito sobre el sábado, pero no aparece en otros textos proféticos. Con lo cual, el código de silencio a mí me dice que en Zacarías, espero no equivocarme, no se menciona el sábado porque no es un problema, pero en Isaías se menciona el sábado porque es un problema en la época del profeta Isaías. Y eso lo vamos a aplicar hasta el final de la Biblia. Y ahí tenemos una diferencia importante con los grupos evangélicos. Recordad cómo se interpreta el código del silencio. ¿De acuerdo? Un ejemplo. En los profetas solamente se menciona el sábado cuando es un problema en la época del profeta. Por ejemplo, Nehemías 10:31, cuando dice, y fijaos que se le da una aplicación particular. Asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercancías y comestibles en sábado, os dais cuenta que este tópico no se menciona en la Torá, simplemente porque Israel entonces no se relacionaba todavía con pueblos paganos. Entonces, es necesario, frente al problema que hay en la época de Nehemías, es necesario regular el principio. Pues sabéis, aunque nosotros no siempre lo definimos así, un principio bíblico solo se vive a través de una norma, no es una forma. ¿Eh? Entonces, fijaos, asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercadería y comestible en sábado, ya sabéis que en la época de Nehemías hay problemas con el sábado, entre otros. Nada tomaréis de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaréis descansar la tierra y perdonaréis toda deuda. Esta segunda parte sí está tomada de la Torá, ¿eh? De la ley del barbecho, etcétera, etcétera. ¿Veis lo importante que es esta idea de la ley del silencio? Concluimos. Compartimos muchas doctrinas con todos, compartimos unas con unos sí y otros no. Os daré toda la lista de las 42 preguntas que nos han hecho a lo largo de la historia. Y el tema de la inspiración. Todos creen en la inspiración, pero con sus matices, que tendréis que reestudiar y tendréis que releer. Y sobre todo, el tema de hoy está basado en el código de silencio. Las iglesias medievales no tienen este problema porque tienen autoridades. Por tanto, el tema habrá que plantearlo de otra manera. Pero la iglesia de la Reforma, que no tienen autoridades, aplican un criterio que finalmente es el que tenemos que conocer, tenemos que redirigir y tenemos que plantear. Para nosotros, solo se va a mencionar después de Deuteronomio. Lo que cambia, lo que no se menciona, permanece. Sin embargo, para la Reforma, lo que no se menciona ha desaparecido. Entonces, a mí me falta el texto para el sábado,
donde se elimina y ellos, por no aparecer el texto, para ellos está eliminado. No es sencillo, pero simplemente que lo conozcáis. Y con esto, pues llegamos al final en el día de hoy. Es denso, pero bueno, lo vais a tener grabado, lo vais a poder ver y lo vais a poder comparar